¿Te has asustado? Sí. Este fin de semana se van a encontrar con una obra que se titula Simulacro. Es una comedia donde los dos personajes están encerrados en este espacio que tengo detrás y ahí hacen simulaciones todo el rato sobre situaciones aparentemente cotidianas. Es que están operando a mi loro. ¿Y sigue la conversación? No. Si tuvieras un hijo, ¿qué preferirías? ¿Que fuera más amable que inteligente o más inteligente que amable? Pero dentro de estas escenas aparentemente cotidianas pues aparece el absurdo y aparece también un poco el intento de encuentro entre dos personas, que siempre es una cosa un poco a veces extraña y surrealista, por lo menos en el caso de estas dos personas. Tratan de imitar la vida como para tratar de entender algo sobre ellos mismos. Cuanto más hablas con alguien, más cuesta ocultar quién eres. En esos pequeños detalles del día a día y de lo cotidiano aparece, yo creo que aparecen como grandes cuestiones sobre la condición humana, sobre quiénes somos, sobre cómo nos relacionamos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Creo que la gente que va a venir a ver esto se puede ver muy identificada, te puedes reír de ti mismo un poco también y del otro, y a la vez también te puedes ir reflexionando un poco sobre lo que estás viendo, qué deciden en directo y también lo que decidirías tú, ¿no? Quema mucho. Quema muchísimo. ¿Quieres un hielo? Sí, por favor, si tienes un hielo me vendría muy bien. En el día a día a veces nos toca fingir y nos toca actuar, hacer papeles, como si a veces estuviéramos actuando también permanentemente, incluso a veces como actúas el personaje que tú mismo te has creado sobre tú mismo, ¿no? Estos dos personajes están todo el rato grabándose y como analizando lo que han dicho, cómo lo han dicho, cómo lo han hecho. Entonces hay todo un juego también de qué enseñamos al espectador o qué recalcamos al espectador, ¿no? Un primer plano, o de repente no van a ver nada y solo oyen la escena desde atrás. Entonces también marcamos un juego escénico con el vídeo. Un poco como en relación a lo que decías tú, un poco esta cosa de no distinguir la realidad de la ficción. Como que estas dos personas como que a base de fingir, de simular, de tratar de imitar la vida cotidiana, no supieran separar qué es lo real de lo que no es real. Digo, que aproveche. Que aproveche. Que aproveche.